La carretera 17 se extiende como una cicatriz oscura sobre el mapa. Un tramo de asfalto que corta a través de un bosque denso, donde las ramas se entrelazan formando un dosel negro, incluso en pleno día. La llamaban la carretera de las sombras. No por su estado, ni por accidentes, sino por algo mucho más inquietante. Durante años, han llegado reportes. Testimonios consistentes, escalofriantes. Gente que conducía sola, a altas horas de la noche, y que juraba haber visto algo. Una sombra. Una silueta que no coincidía con nada en la carretera. Una figura alta, delgada, con brazos largos y retorcidos, que se proyectaba sobre el asfalto, incluso cuando no había fuente de luz que la justificara. Al principio, la policía lo atribuyó a alucinaciones, al cansancio, al estrés. Pero los reportes siguieron llegando. Cada vez más. Y cada vez más detallados. La descripción de la sombra era siempre la misma. La misma altura, la misma forma de los brazos, la misma presencia. Una sensación palpable de terror, incluso después de que la sombra desapareciera. Yo, por supuesto, no creía en esas historias. Soy un escéptico. Un tipo que necesita pruebas, datos concretos. Pero mi hermana, Clara, era diferente. Ella creía en todo lo inexplicable, en lo que se escondía entre las grietas de la realidad. Me hablaba de la carretera 17 con una mezcla de fascinación y temor. Me decía que era un lugar donde las leyes de la física se desvanecían, donde lo imposible se volvía tangible. Clara era periodista. Una investigadora incansable. Y decidió que iba a desentrañar el misterio de la carretera 17. Iba a encontrar la verdad, sin importar el precio. Yo le supliqué que no lo hiciera. Le dije que era una locura, que se estaba exponiendo a algo peligroso. Pero ella no me escuchó. Ella nunca me escuchaba cuando se trataba de algo que le apasionaba. Un día, Clara desapareció. Simplemente se esfumó. Su coche fue encontrado abandonado al borde de la carretera 17. Las llaves estaban en el contacto, el motor apagado. No había señales de lucha, ni de violencia. Solo, silencio. Un silencio denso, opresivo, que parecía absorber todo sonido. La policía abrió una investigación, pero no encontraron nada. No había pistas, ni testigos. El caso se archivó como desaparición sin causa aparente. Pero yo sabía que no era así. Yo sabía que la carretera 17 tenía algo que ver con la desaparición de mi hermana. Así que decidí hacer lo que ella no pudo terminar. Decidí investigar la carretera 17 por mi cuenta. Quería saber qué había visto Clara. ¿Qué le había pasado? Y, sobre todo, quería saber la verdad sobre esa sombra. Conduje por la carretera 17 a las 3 de la mañana. El ambiente era extraño. Una niebla espesa se aferraba al asfalto, reduciendo la visibilidad a unos pocos metros. El bosque a ambos lados de la carretera parecía observarme, con sus árboles retorcidos y sus ramas esqueléticas. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el rugido del motor de mi coche. Al principio, no vi nada. Solo la carretera, la niebla y el bosque. Empecé a dudar de mí mismo. A pensar que todo era una tontería, una leyenda urbana. Tal vez Clara se había ido con otro hombre, tal vez había tenido un accidente. Tal vez. Entonces, la vi. En la pared de niebla frente a mí, se proyectó una sombra. Una silueta alta, delgada, con brazos largos y retorcidos. La misma sombra que describían los testigos. La misma sombra de la que me había hablado Clara. El terror me paralizó. Sentí que mi corazón se detenía. La sombra se movía, como si estuviera caminando hacia mí. Como si estuviera acechándome. Intenté acelerar, pero el coche no respondió. El motor se atascó, las ruedas patinaron sobre el asfalto húmedo. Estaba atrapado. La sombra se acercaba. Cada vez más. Podía sentir su presencia, una energía fría y oscura que me penetraba hasta los huesos. Entonces, vi algo más. En el espejo retrovisor, vi mi propia sombra. Pero no era la sombra que esperaba. Era diferente. Era alta, delgada, con
brazos largos y retorcidos. Era la misma sombra que estaba frente a mí. Comprendí entonces. La sombra no estaba en la carretera. La sombra estaba en mí. La carretera 17 no crea sombras. La carretera 17 las revela. Revela las sombras que todos llevamos dentro. Las sombras de nuestros miedos, de nuestros deseos, de nuestros secretos más oscuros. La sombra frente a mí se fundió con la mía. Me sentí completo. Como si una parte de mí, una parte que había estado perdida durante mucho tiempo, finalmente hubiera regresado. Ahora entiendo por qué todos cuentan la misma sombra. Porque todos tenemos la misma sombra. Todos somos la sombra. La carretera 17 no es un lugar de terror. Es un espejo. Un espejo que refleja la oscuridad que reside en el interior de cada uno de nosotros. Y una vez que lo ves, una vez que te enfrentas a tu propia sombra, ya no puedes escapar. La niebla se hizo más densa. El bosque se cerró a mi alrededor. Y la sombra se extendió. Cubriéndome por completo. Absorbiéndome. Ya no soy yo. Soy la sombra. Soy la carretera 17. Y te esperaré. Te esperaré a ti, que conduces solo, a las 3 de la mañana. Y te mostraré tu sombra. Porque todos, absolutamente todos, tienen una sombra. Solo tienes que conducir por la carretera 17 para verla. Script, la niebla se espesó aún más, convirtiéndose en una sopa lechosa que envolvía el coche. Ya no veía el bosque, ni la carretera, solo una masa gris y opresiva. Sentía el frío calándome hasta los huesos, un frío que no provenía del ambiente, sino de algo más profundo, más interno. Algo que resonaba con la sombra que me acechaba. Intenté gritar, pero la voz se me atascó en la garganta, ahogada por el pánico. Miré a mi alrededor, desesperado, buscando una salida, una explicación, algo que me convenciera de que todo aquello era una pesadilla. Pero no había nada. Solo la niebla, la sombra y el silencio. Un silencio tan absoluto que podía oír el latido frenético de mi propio corazón. Recordé las palabras de Clara, sus teorías sobre la carretera 17. Ella creía que no se trataba de una entidad externa, de un monstruo que acechaba a los viajeros. Ella creía que la carretera era un catalizador, un punto de convergencia donde las energías místicas se concentraban, amplificando las emociones, los miedos, los deseos reprimidos de cada individuo. Creía que la sombra no era algo que se proyectaba sobre la carretera, sino algo que se proyectaba desde el interior de cada persona. Una manifestación física de su propia oscuridad. ¿Podía ser cierto? ¿Estaba yo, en realidad, enfrentándome a una proyección de mis propios miedos? ¿A una personificación de todos aquellos pensamientos y sentimientos que había reprimido durante años? La idea me revolvió el estómago. Era demasiado absurda, demasiado terrorífica. Pero mientras observaba la sombra acercarse, mientras sentía su presencia penetrante, no podía negar la posibilidad. La sombra se detuvo a pocos metros del coche. La niebla se disipó ligeramente, revelando una imagen aún más perturbadora. Ya no era solo una silueta alta y delgada. Ahora podía distinguir detalles. Podía ver la forma retorcida de sus brazos, las garras afiladas que sobresalían de sus manos. Podía ver su rostro, o la ausencia de él. En lugar de ojos, nariz y boca, había solo un vacío oscuro, un abismo sin fondo que parecía succionar toda la luz a su alrededor. La sombra extendió una de sus garras hacia el coche. La sentí rozar el cristal, un contacto frío y húmedo que me erizó la piel. Traté de apartarme, de alejarme de la ventana, pero estaba paralizado por el miedo. Era como si estuviera pegado al asiento, incapaz de moverme. Entonces, la sombra habló. No con palabras audibles, sino con una voz que resonaba directamente en mi mente. Una voz suave, seductora, llena de promesas y engaños. Únete a nosotros, susurró la voz. Abandona tus miedos, tus dudas, tus remordimientos. Sumérgete en la oscuridad y serás libre. Serás uno con nosotros. La oferta era tentadora. Era tan fácil, tan simple, rendirse a la oscuridad. Dejar atrás todas las cargas que había llevado durante tanto tiempo. Pero algo en mi interior se resistía.
Algo que aún se aferraba a la esperanza, a la luz. Recordé a Clara. Recordé su pasión por la verdad, su incansable búsqueda de lo inexplicable. Recordé su sacrificio, su valentía. Y supe que no podía rendirme. No podía dejar que la sombra me consumiera. Con un esfuerzo sobrehumano, logré moverme. Agarré el volante con fuerza y giré el coche bruscamente. Los neumáticos patinaron sobre el asfalto resbaladizo, pero finalmente logré tomar impulso. Aceleré con todas mis fuerzas, alejándome de la sombra. La voz me persiguió, resonando en mi mente. No puedes escapar, susurró. Somos parte de ti. Siempre lo hemos sido. Pero yo no escuché. Solo vi la carretera, la niebla y el bosque. Y me concentré en conducir, en alejarme de la carretera 17, de la sombra, de mi propia oscuridad. Conduje durante horas, sin detener el coche. No sabía dónde iba, ni qué iba a hacer cuando llegara a algún lugar. Solo sabía que tenía que seguir huyendo. Tenía que seguir luchando. Tenía que seguir aferrándome a la esperanza. Al amanecer, finalmente llegué a la ciudad. Me detuve en un motel barato y me encerré en una habitación. Me senté en la cama, exhausto, tembloroso, con el corazón latiendo con fuerza. Miré mi reflejo en el espejo. Mi rostro estaba pálido, demacrado, con ojeras profundas. Pero no vi la sombra en mis ojos. No vi la oscuridad que me había acechado en la carretera 17. Por un momento, sentí que todo había terminado. Que había escapado de la pesadilla. Que había derrotado a la sombra. Pero entonces, noté algo. En la esquina de la habitación, en la sombra proyectada por la lámpara, vi una figura alta, delgada, con brazos largos y retorcidos. Una sombra que no coincidía con nada en la habitación. Una sombra que me observaba. Comprendí entonces que no había escapado. Que la sombra siempre estaría conmigo. Que era parte de mí. Pero también comprendí algo más. Comprendí que la sombra no era algo que debía temer. Era algo que debía enfrentar. Era algo que debía aceptar. Porque la sombra, al fin y al cabo, era solo una parte de mí. Y al aceptarla, al integrarla, podía convertirme en una persona más completa, más auténtica, más fuerte. La carretera 17 me había mostrado mi propia oscuridad. Pero también me había dado la oportunidad de superarla. Y ahora, estaba listo para seguir adelante. Para seguir viviendo. Para seguir luchando. Porque, al final, todos tenemos una sombra. Pero también todos tenemos una luz. Y depende de nosotros elegir cuál queremos dejar brillar.